La mesa de conferencias de caoba brillaba bajo las duras luces fluorescentes de Preston y Wallace Lab, con un pulido que hablaba de dinero viejo y conexiones aún más antiguas. Me senté en silencio en el extremo más alejado, con mi laptop abierta y mi evidencia cuidadosamente organizada, esperando mi momento. Después de 7 años en la firma, sabía que el tiempo lo era todo. Terminemos con esto rápido, anunció Richard Preston, su cabello plateado reflejando la luz mientras se ponía de pie en la cabecera de la mesa. Tenemos que preparar la fusión con Blackridge Industries y no quiero distracciones. Observé a mis colegas. 14 de los abogados más importantes de la firma acomodaban sus papeles y alisaban sus trajes de diseñador. 7 años observando, aprendiendo y recopilando evidencia me habían enseñado a leerlos como expedientes legales. Sarah Mitchell, rubia y afilada como una navaja, ya tenía la mirada puesta en el puesto de socia junior. Marcus Chen, brillante pero despiadado, me había robado 3 casos el año pasado. Y, por supuesto, James Wallace, el hombre que había intentado enterrar mi carrera más veces de las que podía contar. Antes de continuar, dije, con voz baja pero firme, tengo información relevante sobre el caso Blackridge. La sala quedó en silencio, pero no un silencio de atención, sino uno cargado de fastidio. Estaba acostumbrada. Emily Chin, la callada asociada asiático-americana, nunca encajó del todo en su mundo pulido de membresías en clubes de campo y admisiones por legado. Wallace se detuvo, sin molestarse en ocultar su desdén. Ya hemos revisado esto. Tu investigación, aunque admirable, no es lo que necesitamos en este momento. Esta es una fusión compleja de más de 50 millones de dólares. Deja que los que tienen experiencia se encarguen. Sentí las sonrisas burlonas a mi alrededor. Siempre me subestimaban, viendo solo lo que querían ver, la trabajadora diligente, la jugadora de fondo confiable, la que nunca causaría problemas. Con todo respeto, continué, mostrando mis archivos, he descubierto algunas irregularidades en los estados financieros de Blackridge. Sus activos reportados no coinciden con. El puño de Preston golpeó la mesa, haciendo que los vasos de agua vibraran. Esto es exactamente por lo que sigue siendo asociada después de 7 años, Emily. No entiendes el panorama general. No estamos aquí para jugar a los detectives, estamos aquí para cerrar un trato. Cerré mi laptop lentamente, con cuidado. Por supuesto, mi error. La risa de Wallace fue seca y despectiva. Por eso te dejamos a cargo de la revisión de documentos, Emily. Eres buena con los pequeños detalles, pero deja la verdadera abogacía para nosotros. Ahora regresa a tu oficina y concéntrate en los plazos de archivo que te di. Mientras recogía mis cosas, Mitchell no pudo resistirse a agregar su propio comentario. ¿Sabes, Emily? No todos están hechos para el derecho corporativo de alto nivel. Tal vez deberías considerar una firma más pequeña, o quizás una carrera diferente por completo. Salí de la sala de conferencias con sus risas ahogadas a mis espaldas, mis tacones resonando contra los pisos de mármol. Creían que habían ganado, que me habían puesto en mi lugar una vez más. Pero olvidaron la primera regla del derecho: nunca subestimes a tu oponente. En mi oficina, pequeña, sin ventanas, pero perfecta para mis propósitos, abrí mi correo seguro y envié un solo mensaje. Es hora. La respuesta llegó casi de inmediato. Documentos recibidos. Reunión confirmada para mañana a las 10 de la mañana. Sonreí, pensando en el CEO de Blackridge Industries, quien estaría sentado en esa misma sala de conferencias a la mañana siguiente. En la evidencia que había recopilado meticulosamente durante el último año. En la expresión de Wallace cuando se diera cuenta exactamente de lo que había ignorado. Verás, mientras ellos se burlaban de mi atención al detalle, yo había estado construyendo un caso que sacudiría a Preston y Wallace hasta sus cimientos. Mañana aprenderían por qué los callados son, a menudo, los más peligrosos. Pero dejemos que comience por el principio. El verdadero principio. Hace 7 años, cuando entré por primera vez a Preston y Wallace Lab con el sueño de convertirme en socia. Recuerdo mi primer día con claridad. Recién graduada de Yale Lab, la mejor de mi clase, con recomendaciones que deberían haberme abierto cualquier puerta en el mundo legal. Preston y Wallace era la joya de la corona de las firmas de derecho corporativo en Boston, conocida por manejar las fusiones y adquisiciones más importantes de la costa este. Ser contratada ahí se suponía que era mi boleto de oro. Empezarás en revisión de documentos, me dijo Wallace sin siquiera levantar la vista de su teléfono durante mi orientación. Procedimiento estándar para nuevos asociados. Eso estaba bien, era lo esperado.
Lo que no esperaba era quedarme ahí por 2 años mientras mis compañeros ascendían a la gestión de casos y reuniones con clientes. Lo que no esperaba era ver mi investigación y análisis aparecer en presentaciones de otros abogados sin recibir crédito. Lo que no esperaba era el desmantelamiento sistemático de cada oportunidad que intenté crear para mí misma. Aún recuerdo la primera vez que descubrí que mi trabajo estaba siendo presentado como el de alguien más. Fue Marcus Chen, sin relación, afortunadamente, quien presentó mi análisis sobre una regulación de valores compleja a los socios. Trabajo brillante, Marcus, dijo Preston, dándole una palmada en el hombro. Esto es exactamente el tipo de pensamiento innovador que necesitamos. Me senté en la parte trasera de la sala, en silencio, observando a Marcus disfrutar de los elogios por mi trabajo. Esa noche, comencé a guardar registros. Cada memo, cada correo, cada pieza de investigación que producía. Con marca de tiempo, respaldados y cuidadosamente documentados. Pero el verdadero punto de inflexión llegó hace 3 años, cuando tropecé con algo en los archivos de Blackridge Industries. Una discrepancia tan pequeña que la mayoría la habría pasado por alto. Un patrón de transacciones que no cuadraban del todo. La mayoría de los abogados lo habrían enviado a la cadena de mando, ansiosos por el reconocimiento. Pero yo ya había aprendido mi lección. En su lugar, investigué más a fondo. Noches, fines de semana, días festivos. Construí mi caso en secreto, usando precisamente las habilidades por las que se burlaban de mí, mi atención al detalle, mi persistencia, mi capacidad para ver patrones en montañas de datos. Necesitas conseguirte una vida, Emily, me dijo Sarah Michel un sábado, encontrándome en la oficina. Todo este trabajo extra no hará que te respeten más. En una cosa tenía razón, ya no se trataba de ganarme su respeto. Se trataba de justicia. Justicia servida fría y con precisión. La evidencia que había descubierto iba mucho más allá de simples irregularidades financieras. Revelaba un patrón de fraude deliberado, orquestado por algunos de los ejecutivos de más alto nivel de Blackridge Industries. Más importante aún, implicaba a varios socios de Preston y Wallace que habían ayudado a encubrirlo. Llevé mis hallazgos a Wallace una vez, en una etapa temprana. Se rió en mi cara. Por esto nunca serás socia, Emily, dijo, deslizando mi informe cuidadosamente preparado en su trituradora sin siquiera leerlo. No entiendes cómo se juega este juego. Algunas piedras es mejor no moverlas. Así que aprendí a jugar su juego. Pero con mis propias reglas. Construí conexiones fuera de la firma, cuidadosamente, en silencio. Una red de denunciantes, investigadores financieros, lo más importante, un fiscal senior en la Comisión de Bolsa y Valores que entendía el valor de la paciencia. Durante el último año, estuve filtrando información a la SEC, construyendo un caso hermético mientras los socios de Preston y Wallace se volvían cada vez más confiados en su esquema. Creían que su posición era segura, que su poder era absoluto. Nunca se preguntaron por qué seguía ahí, a pesar de sus constantes desprecios. Nunca cuestionaron por qué. Me mantuve diligente manejando sus documentos inútiles. El desprecio de ayer hacia mis pruebas fue la última pieza que necesitaba, evidencia de que los socios habían sido advertidos explícitamente sobre el fraude y eligieron ignorarlo. La grabación de la sala de conferencias sería una excelente adición a los archivos de la SEC. Ahora, sentada en mi oficina después de la reunión, revisé mis preparativos una última vez. Mañana, el CEO de Blackridge Industries llegaría creyendo que asistiría a una reunión rutinaria sobre la fusión. En su lugar, caminaría directo hacia una revelación meticulosamente orquestada de los crímenes de su empresa, con investigadores de la SEC esperando entre bastidores. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué una pequeña foto, mi padre, de pie con orgullo en su toga de juez. La ley no se trata de poder, solía decirme. Se trata de justicia. Mañana, Preston, Wallace y todos los que intentaron sepultarme aprenderían la diferencia. Revisé mi reloj. 6 de la tarde. Hora de irme a casa y prepararme para la función de mañana. Mientras caminaba por el lujoso vestíbulo del bufete, capté mi reflejo en las paredes de mármol. Seguía siendo la misma Emily Chen, callada y discreta, a la que todos subestimaban. Pero mañana me verían diferente. Mañana aprenderían que, a veces, el arma más peligrosa en el arsenal de un abogado no es la agresión ni las conexiones, es la paciencia. Y yo había sido muy, muy paciente. A la mañana siguiente, llegué a Preston y Wallace exactamente a las 7 de la mañana, 3 horas antes de la reunión con Blackridge. El silencio matutino de la oficina se sentía diferente ese día,
cargado de posibilidad en lugar de resignación. Había elegido mi atuendo con cuidado, un traje gris carbón de Armani que había estado guardando para este momento. No mi vestimenta modesta de siempre, sino algo que hablara su idioma. En este mundo, la apariencia era armadura, y hoy necesitaba toda la ventaja posible. Llegaste temprano, comentó Mike, el guardia de seguridad nocturno, cuando pasé mi credencial. Gran día, respondí con una sonrisa. Mike había sido uno de mis pocos aliados a lo largo de los años, siempre notando mis noches largas y fines de semana en la oficina. No lo sabía, pero sus registros detallados de seguridad sobre mis horas de trabajo ayudarían a establecer la línea de tiempo de mi investigación. En mi oficina, comencé mis preparativos finales. Primero, revisé mi correo seguro. Confirmación de la investigadora de la SEC, Karen Martínez. Equipos en posición a las 9:30. Evidencia asegurada. Luz verde para la operación Amanecer. Sonreí ante el nombre en clave que había elegido. Amanecer, el fin de la oscuridad, el comienzo de la exposición. Qué apropiado. Después, revisé mi presentación una última vez. No la versión censurada que había mostrado ayer, sino la documentación completa del fraude de Blackridge y la complicidad de Preston y Wallace, 7 años de pruebas organizadas meticulosamente en una devastadora narrativa de corrupción corporativa. A las 8:30, la oficina comenzó a llenarse con el bullicio matutino habitual. Escuché llegar a los socios, con sus voces seguras de sí mismas, riéndose de reservas para cenar y partidas de golf. No tenían idea de que su mundo estaba a punto de colapsar. A las 9:15, Sarah Michey se detuvo en la puerta de mi oficina, su sonrisa goteando falsa simpatía. Emily, no te molestes en venir a la reunión de Blackridge. El señor Preston quiere que solo asistan los socios. Por supuesto, respondí con calma. Solo terminaré con estos archivos pendientes. Se fue, satisfecha de haberme puesto en mi lugar una última vez. Esperé a que el eco de sus tacones desapareciera antes de enviar un mensaje de texto a Karen. Tomaron el anzuelo. Todo listo. A las 9:45, reuní mis materiales y me dirigí a la sala de conferencias pequeña, adyacente a la principal. A través del vidrio, vi a los socios acomodándose, ordenando sus papeles, ajustando sus poses de poder. James Wallace dominaba la conversación desde la cabecera de la mesa, seguramente ensayando su discurso sobre cómo había cerrado la mayor fusión de su carrera. A las 9:55, mi teléfono vibró. Mensaje de la recepción de seguridad. El CEO de Blackridge y los equipos de la SEC han llegado. Sautime. A través del cristal, vi entrar a Charles Blackridge II, flanqueado por su CFO y su equipo legal. Justo detrás de ellos, Karen Martínez y 4 investigadores de la SEC, con sus placas brillando. ¿Qué significa esto?, exigió Preston, levantándose de su asiento. Por favor, todos permanezcan sentados, anunció Karen, con la autoridad del gobierno federal en su voz. Estamos aquí para discutir algunos hallazgos preocupantes sobre la fusión propuesta. Esto es un escándalo. Sputteró Wallace. ¿Quién autorizó esto? Yo, dije, entrando en la sala. El silencio que siguió fue absoluto. Vi la confusión en sus rostros. ¿Qué hacía la asociada silenciosa aquí? ¿Por qué estaba hombro a hombro con los investigadores de la SEC? Emily, comenzó Preston, su tono una mezcla de desconcierto y advertencia. Esta es una reunión privada. En realidad, interrumpió Karen, la señorita Chen es fundamental para esta investigación. Ha estado trabajando con nosotros durante el último año, documentando un extenso fraude de valores en Blackridge Industries y el papel de este bufete en encubrirlo. La sangre desapareció del rostro de Wallace mientras conectaba mi laptop a la pantalla de la sala. Quizá deberíamos empezar con las cuentas en paraísos fiscales, sugerí con calma, mostrando el primer conjunto de documentos. Los mismos que Wallace ayudó a estructurar en 2019. Lo que siguió fueron 2 horas de destrucción metódica. Presenté pruebas de estados financieros falsificados, manipulaciones ilegales de acciones y fraude sistemático, todo documentado con años de observación e investigación. Con cada revelación, vi a los poderosos socios de Preston y Wallace desmoronarse. Estas transacciones, expliqué, resaltando una serie particularmente condenatoria de documentos, fueron marcadas en nuestra revisión interna el año pasado. Cuando se las presenté al señor Wallace, ordenó que se enterraran. Hice una pausa y presioné play. El audio de la reunión de ayer resonó en la sala. Su desprecio por mis pruebas, ahora una prueba demoledora de su ignorancia deliberada.
Charles Blackridge II, quien había comenzado la reunión con aire de superioridad y aburrimiento, ahora estaba pálido y rígido mientras su imperio se desmoronaba. Su CFO ya susurraba con sus abogados, sin duda planeando su acuerdo de culpabilidad. «Esto es un error», intentó Wallace, su voz temblorosa. «Emily es solo una asociada junior, que se graduó en el primer puesto de su clase en J-Lab», lo interrumpió Karen. «Que pasó 7 años construyendo un caso irrefutable mientras ustedes estaban demasiado ocupados subestimándola para notarlo. La señorita Chen nos ha proporcionado la investigación de fraude corporativo más completa que he visto en 20 años en la SEC». Mantuve mi rostro neutral, pero por dentro, saboreé cada palabra. 7 años de menosprecio y desprecio, borrados en una sola mañana de verdad. Para el mediodía, la SEC había emitido citaciones a la mitad de los socios de la mesa. Charles Blackridge II era escoltado fuera del edificio por agentes federales. Y yo, finalmente, había ganado. Me quedé en medio de todo, finalmente vista por quien realmente era. ¿Por qué?, preguntó Sarah Michey mientras empacaba su oficina esa tarde, con su carrera hecha trizas. «¿Por qué quedarte aquí todos estos años si sabías la verdad?» Pensé en todas las noches que trabajé sola en mi pequeña oficina, en todas las veces que se rieron de mi dedicación al detalle. «Porque la justicia no se trata solo de descubrir la verdad», le respondí. «Se trata de probarla, más allá de toda duda». Las consecuencias fueron sísmicas. Preston y Wallace, alguna vez la joya de la corona de la escena legal de Boston, ahora enfrentaba sus propias batallas legales. La mitad de los socios estaban bajo proceso judicial, la otra mitad hacía todo lo posible por alejarse del escándalo. 3 meses después, me senté en una sala de conferencias diferente, esta vez en el Departamento de Justicia. «Al fiscal general le ha impresionado mucho tu trabajo», me dijo Karen, deslizándome una carta de oferta sobre la mesa. «Necesitamos más abogados como tú, aquellos que entienden que la verdadera justicia requiere paciencia y precisión». Miré la carta. Un puesto senior en la división de fraude corporativo del departamento. La ironía no se me escapó. Las mismas habilidades que Preston y Wallace habían menospreciado ahora serían mis mayores activos. Pero antes de aceptar, tenía un último asunto que atender. Visité a mi padre, llevando conmigo un periódico cuya portada mostraba el escándalo de Blackridge. «Tenías razón, papá», le dije, colocando el periódico sobre su escritorio. «La ley no se trata de poder, sino de justicia». Él sonrió, el orgullo brillando en sus ojos. «Y a veces», agregó, «la justicia viene de los lugares más inesperados». 5 años después, desde mi oficina en el Departamento de Justicia, no puedo evitar sonreír al recordar cómo sucedió todo. Preston y Wallace nunca se recuperó del escándalo. James Wallace fue inhabilitado como abogado. Richard Preston se retiró en desgracia. El fraude de Blackridge se convirtió en un caso de estudio en facultades de derecho, incluyendo Yale, donde ahora doy conferencias sobre ética corporativa. Pero la verdadera lección no fue sobre fraude, justicia ni venganza. Fue sobre paciencia. Sobre la fuerza silenciosa que se necesita para mantenerse firme ante el desprecio y la burla. Sobre saber que, a veces, la mejor manera de luchar no es con declaraciones estridentes, sino con documentación cuidadosa y una perseverancia inquebrantable. Sarah Michey ahora dirige un pequeño despacho enfocado en trabajo pro bono, una transformación completa de su antiguo yo. El año pasado me envió una carta disculpándose por su comportamiento pasado y agradeciéndome por la sacudida de realidad. «Me enseñaste que la verdadera excelencia legal no se trata de poder o prestigio», escribió. «Se trata de defender lo que es correcto, sin importar cuánto tiempo tome». Por mi parte, sigo teniendo en mi escritorio la foto de mi padre con su toga de juez. Pero ahora, junto a ella, hay un marco con una frase que veo cada mañana. «La justicia no es una carrera de velocidad, sino un maratón». Me recuerda que, a veces, los guerreros más silenciosos son los más efectivos. Y que la verdadera victoria no es demostrar que los demás están equivocados, sino demostrar que tú tenías razón. Los abogados jóvenes que trabajan conmigo a menudo me preguntan cómo logré mantenerme enfocada durante esos 7 años en Preston y Wallace. Mi respuesta siempre es la misma. El éxito no se trata de ser la voz más fuerte en la sala. Se trata de ser la persona más preparada. Y a veces, estar preparado significa esperar exactamente el momento correcto para mostrar tu jugada. Mirando por la ventana de mi oficina hacia el horizonte de Washington, pienso en todos los otros guerreros silenciosos allá afuera. Reuniendo pruebas. Construyendo sus casos.
esperando su momento. A ellos quiero decirles, sigan observando, sigan documentando, sigan creyendo. Porque, a veces, la declaración más poderosa que puedes hacer no es con palabras, sino con una verdad innegable. Y al final, la verdad siempre encuentra la manera de hablar por sí misma. Solo tienes que ser lo suficientemente paciente para dejarla.